Bienvenidos a Hater Analítico, el podcast que se atreve a hablar de lo que otros callan. En México de hoy, la libertad de expresión enfrenta un enemigo invisible pero poderoso, la autocensura. ¿Por qué los periodistas y los medios de comunicación eligen no investigar ciertos temas? ¿Qué fuerzas los obligan a silenciar sus voces? Y lo más importante, ¿cómo nos afecta esto a todos nosotros? En los próximos momentos desentrañaremos este fenómeno que socava nuestra democracia y nos impide conocer la verdad. Acompáñenos en este viaje a las sombras del periodismo mexicano. En el capítulo de hoy, calladitos nos vemos más bonitos. Yo soy Venus y hoy me acompañan en cabina Carla, Fran y Zaira. Para contextualizar, la autocensura, en su esencia, es la decisión consciente o inconsciente de un periodista o medio de comunicación de no publicar, investigar o difundir cierta información por temor a represalias. Estas pueden ser de diversa índole: violencia física, amenazas, demandas legales, presiones económicas o políticas, e incluso el ostracismo social. En México, la autocensura no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años debido a la creciente violencia contra periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes. Según un artículo 19, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. Esta organización ha documentado un aumento constante de agresiones contra periodistas en los últimos años. Como referencia, tomamos el Informe Anual de 2023, Violencia contra la Prensa en México, del mismo artículo 19. También Reporteros Sin Fronteras ha alertado la situación en México. En su clasificación mundial de la libertad de prensa 2024, ellos sitúan a México en el puesto 128 de 180 países, destacando la impunidad como uno de los principales factores que alimentan la violencia contra periodistas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este silencio forzado? En primer lugar, se limita nuestro acceso a la información, lo que nos impide tomar decisiones informadas como ciudadanos. En segundo lugar, se perpetúa la impunidad, ya que los actos de corrupción y violencia quedan sin ser investigados ni denunciados. Y, en tercer lugar, se debilita nuestra democracia al socavar la confianza en las instituciones y permitir que el poder se ejerza de manera arbitraria. Para entender mejor cómo actúa la autocensura en México, vamos a revisar 3 ejemplos concretos. El primero es sobre la cobertura del narcotráfico en Zacatecas. Zacatecas es un estado clave en la ruta del narcotráfico, ya que se ha convertido en un territorio en donde la libertad de prensa es prácticamente inexistente. La presencia y el control de los cárteles son tan fuertes que los periodistas locales viven bajo constante amenaza. No se trata solo de amenazas directas, sino de un ambiente de miedo generalizado que los lleva a evitar cualquier tema que pueda molestar a los grupos criminales. Un ejemplo concreto es el caso de un periódico local que, tras publicar una nota sobre enfrentamiento entre cárteles, recibió una llamada amenazante exigiendo que retiraran información y no volvieran a cubrir temas relacionados con el narcotráfico. Ante el temor por su seguridad y la de sus familias, los directivos del periódico decidieron autocensurarse y limitar su cobertura a temas menos sensibles. Adelante con el ejemplo 2, Niel. Muchas gracias, Venus. En el caso número 2 tenemos el de Lidia Cacho y el efecto disuasorio. Aunque no es un caso directo de autocensura, el secuestro y la tortura de la periodista Lidia Cacho en 2005 tuvo un efecto disuasorio enorme en la comunidad periodística mexicana. Cacho, tras publicar un libro, Los demonios del Edén, donde denunciaba una red de pederastia y encubrimiento que involucraba a empresarios y políticos poderosos, fue víctima de una brutal venganza. Como señaló Juan Albert Hodgson, el representante del CPJ en México, el caso de Lidia Cacho es un recordatorio constante de los riesgos que enfrentan los periodistas que investigan temas sensibles en México. Este caso, aunque ocurrió hace casi 2 décadas, sigue siendo un recordatorio constante de los riesgos que enfrentan los periodistas que se atreven a desafiar el poder. Muchos profesionales, al recordar lo que le sucedió a Cacho, optan por la autocensura para evitar convertirse en blanco de ataques similares. El caso de Lidia Cacho no solo generó autocensura, sino que también evidenció la complicidad entre el poder político y económico para silenciar a las voces críticas. Mi nombre es Lidia Cacho, soy periodista y defensora de los derechos humanos. En el año 2005 publiqué el libro Los demonios del Edén. Por ello, fui detenida arbitrariamente, torturada y encarcelada por documentar
a una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales. Desde hace 13 años me defiendo en los tribunales contra mis torturadores y los autores intelectuales de los crímenes que cometieron en mi contra. El 31 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano. Esta resolución exige al gobierno la reparación del daño integral y el reconocimiento de los crímenes que se cometieron en mi contra. El último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, fui puesta bajo custodia de escoltas armados y se me entregó este chaleco antibalas, reconociendo que mi vida está en riesgo por la falta de impartición de justicia. Les pido que imaginen por un segundo si el Estado me hizo esto a mí por documentar la realidad, ¿cómo trata a los cientos de miles de víctimas de secuestro, desaparición forzada, pornografía infantil y feminicidio, cuyos nombres no conocemos? No soy ni seré una mártir jamás. Soy una periodista profesional que a lo largo de 30 años ha trabajado en la defensa y protección de los derechos humanos de las niñas, los niños y las mujeres del mundo. No me detendré a pesar del costo, hasta que todos y cada uno terminen en prisión, porque el Estado de Derecho es tuyo y mío. Mientras tanto, a mantenernos con vida. Como ejemplo 3 tenemos las presiones políticas y la publicidad oficial en Veracruz. Veracruz, un estado con una larga historia de violencia contra periodistas y corrupción política, es un claro ejemplo de cómo las presiones políticas y la dependencia de la publicidad oficial pueden llevar a la autocensura. En muchos municipios, los medios locales dependen casi exclusivamente de los contratos de publicidad del gobierno estatal o municipal. Esto los convierte en rehenes de los intereses políticos, obligándolos a autocensurarse para no perder su principal fuente de ingresos. Un ejemplo concreto es el caso de un periódico local que, tras publicar una investigación sobre un caso de corrupción que involucraba a un funcionario de gobierno estatal, vio cómo se le retiraban todos los contratos de publicidad de manera repetida. Ante esta situación, los directivos del periódico se vieron obligados a despedir a varios periodistas y a reducir la cobertura de temas políticos, optando por enfocarse en noticias menos conflictivas. El 28 de abril de 2012, la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, fue hallada sin vida en su domicilio en Jalapa, víctima de estrangulamiento. Las autoridades locales inicialmente presentaron a Jorge Antonio Hernández Silva como el autor material del crimen, basándose en su confesión. Sin embargo, Silva retractó su declaración, alegando haber sido torturado y amenazado por las autoridades para inculparse. Además, las pruebas forenses, como huellas dactilares y muestras de sangre, no coincidían con las de Silva, lo que generó dudas sobre su culpabilidad. La revista Proceso y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras cuestionaron la investigación, señalando posibles irregularidades y la falta de pruebas contundentes. En 2021, una coalición de periodistas y organizaciones civiles solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconociera a Proceso como víctima indirecta, con el fin de reabrir el caso y esclarecer la verdad. El asesinato de Regina Martínez sigue siendo un símbolo de la impunidad y la violencia contra la prensa en México. Como hemos visto, la autocensura tiene consecuencias devastadoras para nuestra sociedad, limita nuestro acceso a la información, perpetúa la impunidad, debilita nuestra democracia y erosiona la confianza en las instituciones. Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo libremente, se crea un caldo de cultivo para la corrupción, el autoritarismo y la injusticia. ¿Qué podemos hacer para combatir la autocensura? En primer lugar, es fundamental proteger a los periodistas y garantizar su seguridad. Esto implica fortalecer los mecanismos de protección, investigar y castigar los crímenes contra periodistas, y promover una cultura de respeto a la libertad de expresión. En segundo lugar, es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en el gobierno como en el sector privado. Esto implica garantizar el acceso a la información pública, fortalecer los órganos de control y fiscalización y fomentar la participación ciudadana. Y en tercer lugar, como ciudadanos debemos apoyar a los medios independientes, exigir información veraz y puntual y denunciar cualquier intento de censura o manipulación.
¿Algo que quieran agregar, chavas? Bueno, la autocensura es algo que nos da a pensar, sobre todo en México, no es solo un rollo de periodistas y medios, sino algo que nos afecta como a todos en sociedad. Cuando un periodista o medio decide no investigar algo o no publicarlo por medio de lo que pueda pasar, nos está quitando la oportunidad de saber la verdad. Y cuando la verdad se nos esconde, pues la democracia se va delimitando y la corrupción se hace de las suyas. Yo entiendo que a veces la autocensura es como un instinto de supervivencia. Los periodistas y los medios se enfrentan a cosas muy feas y es normal que quieran protegerse a sí mismos y a su familia. Pero creo que es importante que pensemos en lo que pasa a largo plazo cuando nos callamos. La autocensura no solo hace que no tengamos acceso a toda la información, sino que también hace que desconfiemos de las instituciones y de los medios. Cuando sentimos que lo que nos cuentan no es completo o está maquillado, pues perdemos la fe. Creo que es súper importante que tengamos algo para que los periodistas puedan hacer su trabajo sin miedo a que les pase nada. Esto significa protegernos más y investigar y castigar a los que nos atacan y hacer que todos respetemos la libertad de expresión. También creo que los medios tienen que ser transparentes y contarnos por qué toman ciertas decisiones. Tenemos derecho a saber si un medio está autocensurado y por qué lo está haciendo. Al final, yo creo que todos tenemos que hacer algo para acabar con la autocensura. Como ciudadanos y como periodistas en formación, tenemos que apoyar a los medios que son independientes, exigir que nos digan la verdad y no quedarnos callados si vemos que alguien está tratando de manipular la información. Solo así podremos tener un México más justo, más transparente y donde todos podamos decir lo que pensamos. Bueno, esta es una opinión en colectivo que queríamos compartirles. Hay que ejercer un periodismo crítico. Do it. Para finalizar, la autocensura es un enemigo silencioso que nos roba la verdad y nos impide construir un México más justo y democrático. Pero no debemos resignarnos a vivir en un país donde el miedo silencia las voces. Depende de todos nosotros defender la libertad de expresión, apoyar a los periodistas valientes y exigir un periodismo comprometido con la verdad. Gracias por acompañarnos en Hater Analítico. Los invitamos a reflexionar sobre este tema, a informarse, a participar y a no quedarse callados. ¡Hasta la próxima!